Buenos días a todos los que están presentes. El tema a continuación tiene como objetivo darles a conocer las bondades y problemas que existen en el bosque seco tropical. Nos acompañan en este proceso de aprendizaje los ingenieros forestales Felipe Reyes, Néstor Viarte y Alejandro Rodríguez, quien les habla en este momento. La idea tradicional que se tiene de bosque tropical no abarca todos sus posibles pisos térmicos. Uno de los más notorios entre sus posibilidades es el bosque seco tropical, el cual originalmente cubría gran parte del territorio colombiano, pero que ahora está en deterioro ya que se situaba a nivel de la mayoría de asentamientos ganaderos, rurales y de interés comercial, conocido como tierras bajas. De manera general, el término bosque seco se usa para referirse a zonas o regiones en donde la escasez de humedad, las altas temperaturas, la baja precipitación, los vientos y en ocasiones los suelos pobres en materia orgánica y salinos por sodio han dado origen a coberturas vegetales y a poblaciones fáunicas determinadas, que a su vez pueden mantener una alta diversidad de especies, que varían en la medida en que se modifican los factores climáticos y las actividades humanas. Teniendo en cuenta que el criterio es climático, vale la pena mencionar que en ocasiones se habla de bosque seco al referirse a ciertas formaciones de matorrales de bajo porte o a sabanas totalmente dominadas por gramíneas, como observamos en la foto. No obstante, las especies de flores nativas, introducidas o favorecidas que crecen bajo estas condiciones son llamadas xerófilas o xerópitas en los casos más extremos de sequía, y subxerófilas o subxerópitas en zonas con un poco más de humedad. Para Colombia, una clasificación con base en las características de la vegetación, dependientes de las condiciones de clima y suelo, y diferenciales florística, fisionómica y estructuralmente en cada región del territorio nacional, es algo muy importante. A estos ecosistemas mayores, con características similares, se les denomina biomas. El bioma es una gran comunidad caracterizada por especies de plantas y animales presentes en un territorio específico. Es el resultado de una serie de interacciones entre el clima, los factores bióticos y el sustrato donde se asienta. Los biomas se distribuyen como fajas alrededor del mundo. De estos, los que dependen las características del suelo se denominan azonales. Los que se encuentran en áreas de montaña son los orobiomas, y los de las tierras bajas se denominan zonales o zonobiomas. Los biomas de tierras bajas en el Caribe colombiano, higrotropobioma y subxerobioma, hacen referencia al bosque seco tropical y al bosque muy seco tropical dentro del sistema de Holdridge, y representado tanto en el componente continental como insular del Caribe. Los bosques secos se encuentran en áreas con un periodo seco que puede prolongarse hasta por 6 meses, tiempo durante el cual la mayoría de los árboles pierden el follaje. En los meses restantes del año no se presenta déficit hídrico y las plantas reponen su follaje adquiriendo un aspecto similar al de una selva lluviosa siempre verde. En estas áreas la temperatura anual es mayor a 17 grados centígrados y la evapotranspiración supera la precipitación, que puede estar entre 250 milímetros cúbicos a 2000 milímetros cúbicos por año. Se estima que quedan un poco más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados de bosques secos tropicales en el mundo y más de la mitad, el 54%, en Sudamérica. Según el Instituto Alexander von Humboldt, autoridad en investigación de biodiversidad en Colombia, cerca del 90% del bosque seco tropical se ha perdido por mano del hombre, lo cual resalta la importancia que existe alrededor de colectar la mayor información posible para su conservación y posible recuperación. En Colombia se han realizado diferentes estudios en el bosque seco tropical, donde se han registrado diferentes especies de animales. Entre ellos encontramos hasta 123 especies diferentes de hormigas, 32 de escarabajos, 13 de anfibios, 14 de reptiles, 131 de aves y 21 de murciélagos. Además encontramos monos, felinos, roedores, armadillos, osos perezosos y venados, lo que hace este ecosistema un hotspot de biodiversidad de muy gran importancia ecológica. Invertebrados. Existen pocos estudios acerca de la composición de la comunidad y la función de los insectos en el bosque seco tropical. Algunos estudios puntuales con insectos en algunas zonas de los bosques secos tropicales en Colombia muestran la gran presencia de alta diversidad de escarabajos estercoleros y hormigas, comparable incluso con la encontrada en bosques húmedos de tierras bajas. Vertebrados. Aves. Las aves que habitan el bosque seco tropical generalmente no están especializadas a este tipo de bioma en particular.
La mayoría tienen la facultad de usar una gran variedad de ecosistemas como zonas abiertas, cultivos e inclusive bosques montanos y bosques húmedos. Es posible que esta baja especialización al bosque seco tropical se deba a que este tipo de bioma es ecológicamente un intermedio entre las zonas áridas y los bosques húmedos. La avifauna del bosque seco tropical en Colombia está distribuida en 6 regiones biogeográficas: región Caribe, Valle Alto del río Magdalena, Valle del río Cauca, Valle del Patía, región Norandina y Orinoquía. La región Caribe comprende los bosques secos de la planicie del Caribe colombiano, las costas y el norte de Venezuela. Esta es la región que posee la mayor riqueza y número de especies endémicas en Colombia. Mamíferos. La fauna de mamíferos es un elemento particularmente distintivo y característico de la biodiversidad del bosque seco tropical. Estos, según sus actividades dentro del ecosistema, ofrecen diversos servicios, manteniendo así un equilibrio dentro de la dinámica del mismo. La fauna de mamíferos está siendo sometida a una amenaza constante por factores como la cacería y la pérdida de su hábitat. Esto desencadena en un fenómeno denominado defaunación, que impacta de manera directa a la biodiversidad del bosque seco tropical, al extirpar poblaciones de animales, reducir su variabilidad genética y, en el extremo de los casos, llevar a la extinción completa de especies. A los efectos directos de la defaunación se suman los efectos indirectos, producto de la extinción de las interacciones bióticas en las que la fauna está involucrada. En el caso de los mamíferos herbívoros, la defaunación tiene un potencial de desatar cascadas tróficas que pueden afectar la composición del sotobosque y la dinámica del mismo, causando así un desequilibrio que podría desencadenar en casos extremos en la pérdida de resiliencia del mismo bosque. Como ya se mencionó anteriormente, el bosque seco tropical es un ecosistema que se caracteriza por encontrarse en tierras bajas y con pocas lluvias. En Colombia se puede encontrar en 6 regiones: el Caribe, los valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, la región norandina en Santander y norte de Santander, el Valle del Patía, Arauca y Bichada en los llanos. Originalmente este ecosistema cubría más de 9 millones de hectáreas, de las cuales quedan en la actualidad apenas un 8%, por lo cual es uno de los ecosistemas más amenazados en el país. Eso se debe a que el bosque seco se encuentra en zonas con suelos relativamente fértiles que han sido altamente intervenidos para la producción agrícola y ganadera, la minería, el desarrollo urbano y el turismo. Esta transformación es nefasta para la biodiversidad social del bosque seco y los servicios que presta este bosque. Un análisis del mapa de distribución del bosque seco tropical en el país indica que el 65% de las tierras que han sido deforestadas y eran bosque seco presentan desertificación. Esto quiere decir que estas tierras están tan degradadas que ya la producción agrícola y ganadera es insostenible. Lo más preocupante es que tan solo el 5% de lo que queda, es decir, el 0.4% de lo que había, está presente en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP. De ahí a que el Ministerio del Medio Ambiente lo haya declarado como un ecosistema estratégico para la conservación. Como se puede observar en el siguiente mapa, la mayor cobertura de bosque seco natural del país se encuentra en la región del Caribe, específicamente en los departamentos de Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar, La Guajira y San Andrés y Providencia, pero hay zonas como el Patía donde la cobertura restante del bosque seco es mínima. Dada que la gran mayoría de cobertura actual de bosque seco se encuentra en fincas y en propiedades privadas productivas, es urgente hacer un gran esfuerzo de vincular y motivar a los diferentes sectores para asegurar la conservación de lo poco que queda de este bosque. El bosque seco tropical tiene una biodiversidad única de plantas y animales que se han adaptado a condiciones de estrés hídrico, por lo cual presenta altos niveles de endemismo, es decir, que contiene especies que no se dan en ningún otro tipo de ecosistema. Por ejemplo, la vegetación del bosque seco tropical se caracteriza por estar adaptada al déficit de agua con estrategias como la pérdida de hojas durante la época de sequía. Además presenta modificaciones físicas en su estructura como hojas compuestas pequeñas, corteza de troncos lisas y presenta algunos aguijones y espinas. Otros organismos como los insectos y los mamíferos presentan particularidades fisiológicas como adaptación a la fuerte estacionalidad y largos periodos de sequía. En los estudios que se han realizado hasta el momento, se han reportado que los bosques secos de Colombia tienen casi 2.600 especies de plantas, de las cuales 83 son endémicas, 230 especies de aves, de las cuales 33 son endémicas, y 60 especies de mamíferos, de los cuales 3 son endémicos. El bosque seco tropical presenta además servicios fundamentales para las comunidades humanas como lo son la regulación hídrica, la retención de suelos y la captura de carbono que regula el clima y la disponibilidad de agua y nutrientes.
Finalmente, los bosques secos suministran especies de leguminosas forrajeras, ornamentales y frutales que son importantes para el sustento y el bienestar de los pobladores aledaños. Por su ubicación dentro de mosaicos de paisajes denominados por zonas agrícolas y ganaderas, estos bosques secos brindan la posibilidad de mantener especies de insectos que ayudan al control de plagas y vectores de enfermedades. Teniendo en cuenta que el bosque seco tropical constituye un porcentaje muy pobre de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, que oscila alrededor del 6.4%, y que de las 9 millones de hectáreas que cubría originalmente solo queda el 8%. Es imperante establecer estrategias integrales para su gestión. Estas deben considerar zonas prioritarias para la conservación, la restauración ecológica mediante enriquecimiento de áreas degradadas y la conectividad de fragmentos estratégicos en territorios productivos. De tal forma que es necesario adelantar acciones inmediatas, como lo sería orientar una agenda de investigación y monitoreo para enfocar mejor los esfuerzos de restauración, revisar insumos cartográficos oficiales que registren remanentes de bosques menores a 25 hectáreas, lograr una mayor representatividad en el SINAP con base a las áreas de distribución original y no en las áreas remanentes actuales, incluir áreas de bosque seco tropical en figuras regionales de protección y en instrumentos de ordenamiento territorial. Para poner en práctica las recomendaciones mencionadas, se debe garantizar un esfuerzo colectivo que involucre tanto al gobierno como a las entidades ambientales, a la academia y al sector privado. Esto permitirá estudiar este ecosistema en mayor detalle y orientar las decisiones necesarias para la conservación de lo que queda del mismo.